Detrás de esa vida aparentemente perfecta, la historia de Chiquinquirá Delgado siempre ha estado envuelta en brillo, éxito y una aparente fortaleza emocional que la convirtió en una de las figuras más admiradas de la televisión latina. Nacida en Maracaibo, Venezuela, su vida parecía estar destinada a los reflectores desde muy joven. Su belleza, carisma y disciplina la llevaron rápidamente a destacarse en concursos de belleza, abriendo así las puertas a una carrera en el mundo del entretenimiento que no tardaría en consolidarse. Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida personal nunca fue tan sencilla como su imagen pública sugería. Desde sus primeros pasos en la industria, Chiquinquirá aprendió a construir una coraza. Las exigencias del medio, las críticas constantes y la presión por mantener una imagen impecable la obligaron a madurar rápidamente. A pesar de su éxito profesional, su vida amorosa estuvo marcada por altibajos que dejaron huellas profundas. Sus 2 matrimonios anteriores terminaron en ruptura, dejando tras de sí no solo decepción sino también una sensación persistente de haber fallado en uno de los aspectos más importantes de su vida: el amor. Aquellas experiencias, aunque dolorosas, la llevaron a una etapa de introspección. Durante años, la presentadora se enfocó en su carrera y en su crecimiento personal, convencida de que tal vez el amor verdadero no estaba hecho para ella. Pero entonces apareció él. Cuando Jorge Ramos entró en su vida, todo parecía cambiar. Reconocido periodista mexicano, respetado a nivel internacional por su inteligencia, carácter firme y compromiso con la verdad, Jorge representaba exactamente lo que Chiquinquirá creía necesitar: estabilidad, madurez y una conexión intelectual profunda. Su relación comenzó de manera discreta, casi tímida, lejos del escándalo mediático. Ambos eran figuras públicas, pero decidieron proteger su vínculo, construirlo lejos de los rumores. Poco a poco, lo que empezó como una conexión profesional se transformó en una relación sentimental sólida. Durante años, fueron considerados una de las parejas más admiradas del mundo hispano. Él, serio y reflexivo. Ella, carismática y luminosa. Juntos parecían complementarse perfectamente. Las apariciones públicas, aunque escasas, mostraban complicidad, respeto y una aparente armonía que muchos envidiaban. 15 años. 15 años de convivencia, de proyectos compartidos, de momentos privados que nunca llegaron a los titulares. Para el público, eran la prueba viviente de que el amor podía surgir incluso después de las decepciones más profundas. Para Chiquinquirá, al menos al principio, también lo era. En entrevistas hablaba de él con admiración. Lo describía como un hombre íntegro, inteligente, alguien que la hacía sentirse segura. Después de 2 matrimonios fallidos, creía haber encontrado finalmente la estabilidad emocional que tanto había buscado. Pero la realidad, como suele ocurrir, no siempre coincide con la imagen. A lo largo de los años, pequeños detalles comenzaron a llamar su atención. Nada evidente al principio, solo sensaciones, intuiciones que no lograba explicar. Jorge, siempre reservado, empezó a volverse aún más distante en ciertos momentos. Había silencios incómodos, miradas esquivas, ausencias emocionales que no encajaban con la relación que ella creía tener. Chiquinquirá, acostumbrada a analizar cada aspecto de su vida, intentó racionalizarlo. Pensó que se trataba del estrés laboral, de la presión constante que él enfrentaba como periodista. Se dijo a sí misma que todas las parejas pasan por etapas difíciles, que el amor también implica paciencia. Y así, durante mucho tiempo eligió no ver, porque cuando uno ha sufrido lo suficiente, a veces prefiere creer en la ilusión antes que enfrentarse nuevamente a la posibilidad del dolor. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. Al contrario, crecieron en silencio, como una sombra que se alarga con el paso del tiempo. Hubo noches en las que él regresaba tarde sin explicaciones claras, momentos en los que su atención parecía estar en otro lugar, en otra realidad que ella no podía alcanzar. Conversaciones que quedaban inconclusas, preguntas que nunca obtenían respuesta. Aún así, Chiquinquirá continuó apostando por la relación. Había invertido años de su vida, emociones, esperanzas. No estaba dispuesta a rendirse fácilmente, pero lo que no sabía era que la verdad, esa que tanto había evitado mirar de frente, estaba cada vez más cerca de revelarse. Y cuando finalmente lo hiciera, cambiaría para siempre la forma en que entendía el amor, la confianza y a sí misma. Porque lo que comenzó como una historia de redención emocional estaba a punto de convertirse en una de las experiencias más dolorosas de su vida. Una historia que, con el tiempo, ella misma describiría con palabras que nadie esperaba escuchar. Fue una pesadilla. Y ese sería apenas el comienzo. Las grietas invisibles y el descubrimiento que lo cambió todo. En el caso de Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos,
Las grietas comenzaron siendo tan sutiles que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas. O quizás fueron ignoradas voluntariamente. Durante los primeros años, la convivencia entre ambos parecía estable. Habían construido una rutina que combinaba sus exigentes carreras con momentos de intimidad cuidadosamente protegidos del ojo público. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa rutina comenzó a transformarse en algo más mecánico, menos emocional. Chiquinquirá empezó a notar pequeños cambios. No eran discusiones explosivas ni crisis evidentes, eran detalles. La forma en que él evitaba el contacto visual, la frialdad en sus respuestas, la falta de interés en conversaciones que antes le apasionaban. Era como si, poco a poco, Jorge estuviera retirándose emocionalmente de la relación. Al principio, ella intentó hablarlo. ¿Te pasa algo?, le preguntó en más de una ocasión. Pero las respuestas siempre eran las mismas, evasivas, breves, casi automáticas. Estoy cansado. Mucho trabajo. No es nada. Y quizás eso fue lo más inquietante, la sensación constante de que había algo, pero sin poder definirlo. Con el tiempo, la distancia se volvió más evidente. Las noches en las que él regresaba tarde comenzaron a ser más frecuentes. Su teléfono se convirtió en un objeto casi sagrado, siempre boca abajo, siempre en silencio, siempre fuera del alcance de miradas ajenas. Chiquinquirá, que durante años había construido su vida sobre la confianza, empezó a sentir una incomodidad creciente. No se trataba solo de celos, era una intuición más profunda, una sensación de que algo fundamental estaba cambiando. Pero aún así dudaba de sí misma, porque después de 2 matrimonios fallidos, enfrentarse a la posibilidad de un nuevo fracaso era algo que su mente simplemente no quería aceptar. Durante meses, quizás años, eligió creer en las explicaciones simples, en el estrés, en la rutina, en el desgaste natural de una relación larga, hasta que un día todo cambió. No fue una escena dramática ni una confrontación inmediata. Fue algo mucho más silencioso, y por eso mismo, más devastador. Una noche, mientras Jorge se encontraba en la ducha, su teléfono vibró repetidamente sobre la mesa. Chiquinquirá no tenía la costumbre de revisar sus cosas. De hecho, siempre había defendido la privacidad como un pilar fundamental de la relación. Pero aquella noche, algo fue diferente. Tal vez fue la insistencia de las notificaciones, tal vez fue el cúmulo de dudas acumuladas, o tal vez fue simplemente el instinto. La pantalla se iluminó. Un nombre apareció. Adrián Ferrer, un nombre desconocido. Al principio, no pensó nada fuera de lo normal. Podría ser un colega, una fuente, un amigo, pero lo que llamó su atención fue el tono del mensaje. No era profesional, no era casual, era íntimo. Sus manos temblaron ligeramente mientras, casi sin darse cuenta, deslizó la pantalla. Lo que encontró no fue una conversación cualquiera. Era una serie de mensajes cargados de cercanía, de complicidad, de algo que claramente iba más allá de una simple amistad. Frases que hablaban de encuentros pasados, recuerdos compartidos que ella desconocía, y lo más doloroso, una familiaridad emocional que nunca había visto en su relación con él. En ese momento, el mundo que había construido durante 15 años comenzó a desmoronarse, pero lo más impactante no fue solo la posible infidelidad, fue la naturaleza de la misma. A medida que leía, la verdad se hacía cada vez más clara. Jorge no solo le estaba siendo infiel, sino que mantenía una relación con otro hombre. El impacto fue inmediato, pero también confuso. No se trataba únicamente de traición. Era una revelación que reconfiguraba todo lo que ella creía saber sobre su pareja, sobre su historia juntos, sobre los años compartidos. Se sintió paralizada. Durante unos segundos, o quizás minutos, el tiempo pareció detenerse. Cerró el teléfono. Lo dejó exactamente donde estaba. Y se quedó en silencio, mirando al vacío, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Cuando Jorge salió de la ducha, la encontró sentada, inmóvil. ¿Todo bien?, preguntó él, sin notar aún la tormenta que estaba a punto de desatarse. Chiquinquirá lo miró, y en esa mirada había algo diferente. No era rabia inmediata, no era histeria, era algo mucho más profundo, una mezcla de dolor, incredulidad y una necesidad urgente de respuestas. ¿Quién es Adrián?, preguntó finalmente con una voz sorprendentemente calmada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en años, Jorge no tuvo una respuesta inmediata. Y en ese instante, sin necesidad de más palabras, ella entendió que todo lo que temía era cierto. Lo que vino después no fue una discusión tradicional, fue una confrontación cargada de emociones contenidas durante años. Jorge intentó explicar, justificar, minimizar. Habló de confusión, de procesos personales, de cosas que ni él mismo había logrado entender completamente. Pero para Chiquinquirá, en ese momento nada de eso importaba.
Porque más allá de las razones, más allá de las explicaciones, había una realidad imposible de ignorar. Había vivido 15 años junto a un hombre al que, de pronto, sentía que no conocía en absoluto. Las preguntas comenzaron a surgir una tras otra. ¿Desde cuándo? ¿Quién era realmente él? ¿Todo había sido una mentira? Y quizás la más dolorosa de todas. ¿Alguna vez la amó de verdad? Esa noche marcó un antes y un después. No solo en su relación, sino en la forma en que Chiquinquirá entendía el amor, la confianza y la identidad de la persona que había elegido como compañero de vida. Lo que había comenzado como una historia de redención emocional se estaba transformando lentamente en una revelación devastadora. Y lo peor aún estaba por venir. La confrontación, la verdad desnuda y el derrumbe emocional. La noche en que todo salió a la luz no terminó con una simple discusión. Fue el inicio de una confrontación que llevaba años gestándose en silencio. Para Chiquinquirá Delgado, aquella conversación con Jorge Ramos no solo implicaba descubrir una infidelidad, sino enfrentarse a una verdad mucho más compleja y devastadora. El silencio que siguió a su pregunta, ¿quién es Adrián?, no fue casual. Fue una pausa cargada de miedo, de duda, de una realidad que Jorge había estado evitando durante demasiado tiempo. Él bajó la mirada. Ese gesto, aparentemente simple, lo dijo todo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Pero en ese espacio de silencio, se concentraron 15 años de historia, de recuerdos, de decisiones compartidas y de secretos. «No es lo que piensas», murmuró él finalmente. Una frase tan común, tan repetida en historias de traición, que en ese momento sonó casi vacía. Chiquinquirá no reaccionó con gritos. No hubo escenas dramáticas como en las telenovelas que tantas veces protagonizó indirectamente desde su mundo profesional. Su reacción fue distinta, más contenida, más peligrosa. «Entonces explícame qué es», respondió con firmeza. Y fue ahí cuando Jorge entendió que ya no había escapatoria. Lo que siguió fue una conversación larga, fragmentada, emocionalmente agotadora. Jorge intentó ordenar sus palabras, pero ni siquiera él parecía tener claridad absoluta sobre lo que estaba ocurriendo en su interior. Habló de confusión. Habló de una crisis personal que llevaba años creciendo. Habló de una parte de sí mismo que había intentado ignorar, pero cada palabra que pronunciaba parecía abrir una herida más profunda. Finalmente, la verdad salió a la superficie. Adrián Ferrer no era solo un amigo, no era un error puntual, no era algo reciente. Era una relación que había comenzado mucho antes de lo que Chiquinquirá podía imaginar. Una relación paralela, una vida oculta. El impacto fue devastador. No solo por la infidelidad, sino por la magnitud del engaño. Porque no se trataba de un momento de debilidad, sino de una realidad sostenida en el tiempo, construida cuidadosamente al margen de su vida en común. No sabía cómo decírtelo, confesó él casi en un susurro, pero esa explicación, lejos de aliviar el dolor, lo intensificó. Porque implicaba que, durante años, él había elegido callar, había elegido mentir, había elegido vivir una doble vida. Chiquinquirá sintió cómo todo dentro de ella se quebraba. No era solo tristeza, era una mezcla de emociones imposibles de ordenar. Rabia, decepción, incredulidad y una profunda sensación de traición. ¿Desde cuándo?, preguntó. Jorge dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. «Dímelo», insistió ella. Hace años». Esa respuesta fue como un golpe seco. Años, no meses, no un episodio aislado. Años. En ese instante, cada recuerdo compartido comenzó a reconfigurarse en su mente. Cada viaje, cada celebración, cada momento íntimo, todo quedó contaminado por la sospecha de que, en algún punto, nada había sido completamente real. «¿Entonces qué era lo nuestro?», preguntó ella, con la voz quebrándose por primera vez. Esa pregunta no tenía una respuesta fácil, y Jorge lo sabía. Intentó hablar de amor. Dijo que sí la amaba, que lo suyo había sido real, que su relación había sido importante en su vida. Pero sus palabras sonaban contradictorias frente a la evidencia, porque amar a alguien mientras se construye una vida paralela con otra persona, y en secreto, es una contradicción difícil de sostener. «Te amo». «Pero también estaba perdido», dijo él. Esa frase fue el punto de quiebre. Para Chiquinquirá, ya no se trataba de entender. Se trataba de aceptar que la realidad que había vivido durante 15 años no era la que ella creía. Y eso duele de una manera distinta. No es solo el final de una relación, es el colapso de una historia. La conversación se volvió más intensa. Ella exigía claridad. Él intentaba justificarse, hablaba de miedo, de presión social, de una identidad que no había sabido enfrentar. Pero cada intento de explicación llegaba demasiado tarde. «Tuviste años para ser honesto», dijo ella con firmeza. Y tenía razón. Ese fue uno de los momentos más duros de la noche.
Porque más allá de la orientación, más allá de las decisiones personales de Jorge, lo que realmente destruyó la relación fue la falta de verdad, el engaño prolongado, la elección consciente de ocultar. Chiquinquirá no juzgaba quién era él, pero sí lo que había hecho, y esa diferencia lo cambiaba todo. Las horas pasaron entre lágrimas, silencios y palabras que quedarán marcadas para siempre en la memoria de ambos. No hubo una reconciliación. No hubo una solución inmediata, solo una certeza: nada volvería a ser igual. Al amanecer, el cansancio emocional era evidente. Ambos estaban exhaustos, no solo por la conversación, sino por el peso de todo lo que había salido a la luz. Chiquinquirá se levantó en silencio. Lo miró por última vez no con odio, sino con una tristeza profunda, casi irreversible. «No sé quién eres», dijo suavemente. Y esa frase fue más dolorosa que cualquier grito, porque resumía todo: 15 años juntos. Y sin embargo, una sensación total de desconocimiento. Esa mañana no marcó solo el final de una relación, marcó el inicio de una reconstrucción personal. Pero también dejó una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que acompañaría a Chiquinquirá durante mucho tiempo. ¿Cómo se vuelve a confiar después de descubrir que toda una vida fue, en parte, una mentira? El desenlace aún no estaba escrito, pero el dolor ya era imposible de ignorar. Reconstrucción, silencio público y el precio de decir la verdad. Después de aquella noche que lo cambió todo, el mundo de Chiquinquirá Delgado no se derrumbó de inmediato. Se desmoronó lentamente, como una estructura que, aunque dañada, tarda en caer por completo. Los días posteriores estuvieron marcados por un silencio extraño. No hubo anuncios públicos, no hubo escándalos mediáticos inmediatos. Para el exterior, la vida seguía aparentemente igual. Pero dentro de su hogar, y sobre todo dentro de ella, todo había cambiado de forma irreversible. Jorge Ramos permanecía allí, físicamente presente, pero emocionalmente distante, como si ambos ya habitaran realidades distintas. Las conversaciones se volvieron escasas, tensas, funcionales. Ya no había espacio para la complicidad, ni para los gestos cotidianos que antes definían su relación. Chiquinquirá comenzó a atravesar un proceso que no se ve en las cámaras: el duelo. Pero no era un duelo convencional. No estaba llorando solo la pérdida de una pareja. Estaba llorando la pérdida de una historia en la que había creído. Estaba procesando la ruptura de una identidad compartida. Durante años había construido su vida alrededor de una idea, que después de tanto dolor, finalmente había encontrado estabilidad. Y ahora, esa idea se había convertido en una ilusión rota. Las noches eran las más difíciles. El silencio del hogar, antes cómodo, se volvió insoportable. Los recuerdos aparecían sin invitación. Risas compartidas, viajes, conversaciones profundas, hubo momentos que ahora parecían teñidos de una nueva interpretación. ¿En qué momento empezó todo a ser mentira? Se preguntaba una y otra vez. Pero la respuesta nunca era clara, porque la verdad, como descubrió, no siempre es absoluta. A veces conviven emociones reales con decisiones equivocadas, y eso es lo que hace que el dolor sea aún más difícil de procesar. Con el paso de los días, Chiquinquirá tomó una decisión. No podía quedarse, no por orgullo, no por imagen, sino por supervivencia emocional. La separación no fue escandalosa, no hubo gritos finales ni escenas públicas, pero un proceso silencioso, casi íntimo, como si ambos entendieran que lo que estaban cerrando no era solo una relación, sino una etapa completa de sus vidas. Cuando finalmente dejó el hogar que habían compartido durante años, no sintió alivio inmediato. Sintió vacío, un vacío profundo, incómodo, que no podía llenarse con trabajo ni con distracciones. Sin embargo, en medio de ese vacío comenzó algo nuevo: la reconstrucción. Los primeros meses fueron los más duros. Hubo días en los que dudó de todo, de sus decisiones, de su capacidad de amar nuevamente, incluso de sí misma. La traición tiene ese efecto. No solo rompe la confianza en el otro, también sacude la confianza en uno mismo. ¿Cómo no lo vi antes? Era una pregunta constante. Pero poco a poco, esa narrativa interna comenzó a cambiar. Con ayuda de su círculo cercano, de terapia y sobre todo de un proceso profundo de introspección, Chiquinquirá empezó a reconstruirse desde otro lugar. Ya no desde la idea de perfección, sino desde la aceptación de la vulnerabilidad. Aprendió que el amor no es garantía de verdad, que la confianza no debe darse por sentada, y que a veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrarse. Mientras tanto, el mundo exterior comenzaba a notar cambios. La ausencia de apariciones conjuntas, la falta de menciones mutuas, las señales sutiles que, en el mundo del espectáculo, rara vez pasan desapercibidas. Los rumores no tardaron en surgir, pero, fiel a su estilo, Chiquinquirá eligió el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba entender su propia historia antes de compartirla. Durante meses,
Evitó entrevistas profundas sobre su vida personal. Se centró en su trabajo, en proyectos que le permitieran mantener la mente ocupada. Pero quienes la conocían bien sabían que había algo distinto en ella. Una madurez nueva, una mirada más reflexiva, una fortaleza diferente, menos superficial, más real. Hasta que llegó el momento. No fue una conferencia de prensa. No fue una exclusiva sensacionalista. Fue una entrevista cuidadosamente elegida, en la que por primera vez decidió hablar. No dio todos los detalles. No mencionó nombres adicionales, no buscó exponer ni generar polémica, pero dijo lo suficiente. Durante mucho tiempo, creí que estaba viviendo la relación que siempre soñé, pero la realidad fue muy distinta. Esa frase bastó para que el público entendiera que algo profundo había ocurrido. Y luego, la confesión que nadie esperaba escuchar. Hubo momentos en los que sentí que estaba viviendo una pesadilla. No fue una acusación directa, no fue un ataque, fue una verdad personal, una forma de recuperar su voz. La reacción fue inmediata. Medios, redes sociales, seguidores, todos intentaban descifrar lo que realmente había sucedido. Pero más allá de las especulaciones, lo importante era otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, Chiquinquirá estaba hablando desde un lugar auténtico, sin máscaras, sin guiones, sin la necesidad de proteger una imagen perfecta. Y eso, en su mundo, era un acto de valentía. Hoy, su historia no se define por la traición que vivió, sino por la forma en que decidió enfrentarla. No se trata de una mujer que fue engañada, se trata de una mujer que eligió reconstruirse, que entendió que el amor no siempre es suficiente, que aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera, y que, incluso después de 15 años de una historia que terminó en silencio, todavía es posible empezar de nuevo. Porque al final, más allá de la decepción, más allá del dolor, queda algo que nadie pudo arrebatarle, su capacidad de volver a creer, pero esta vez, primero en sí misma.